¿Cómo hacemos pues, entonces para saber cuántos predios hay en el área rural y en cada una de las cabeceras urbanas? Lo que hicimos en la clase pasada, un resumen estadístico, y así rápidamente podemos saberlo. El resumen estadístico va a ser por tipo y podemos decir, bueno, yo quiero que en la estadística me diga cuánto es la sumatoria que tiene de áreas en predios registradas en catastro, que son un poco diferentes al área real del polígono, al área espacial. Una cosa es lo que se registra en catastro y otra cosa es lo que tengo dibujado. Y vamos a decirle también, calcúleme la sumatoria de áreas construidas. Pero con áreas construidas tengo un problema complejo y es el tipo ha sido definido en áreas construidas como una cadena de texto. ¿Qué tengo que hacer? Esto sí es un número, miren que está alineado a la derecha. Entonces tengo que hacer algo con esta columna. Como es una tabla de Excel, vamos a tener una dificultad y es, yo no puedo modificar la estructura del archivo de Excel directamente desde mi herramienta GIS. Miren que no puedo. No le puedo poner campos, no le puedo quitar hojas, no le puedo agregar hojas. Porque es una base de datos fuente y está funcionando como solo lectura. Solución. Deben tomar SEIGAC R, dar botón derecho y exportarla a un formato que sí sea editable por la herramienta GIS. Entonces toda esa información que ustedes recopilen, reúnan o vayan a integrar en un proyecto geográfico, pues deben convertirla a un formato que no tenga la limitación del millón y pico de registros. En este caso, que no tenga la restricción del 1.048.576, sino que sea una base que sea casi infinita y que el tamaño de la base de datos esté definido por el tamaño del dispositivo de almacenamiento o el servidor. Eso lo podemos hacer a través de un archivo DBF. Podemos ir a tabla y decirle no, yo quiero cambiarle el formato, vamos a exportar y el nuevo formato va a tener todos los registros que tiene esa tabla, absolutamente todos, pero en un formato diferente. Podríamos volcarlo dentro de una base. No hemos visto bases de datos geográficas, esos son temas de unas clases más adelante. Entonces vamos a tomar PIAs, taller 3, por acá tenemos tablas y vamos a guardarlo en un formato que se llama DBase Table, como el formato de las tablas de atributos de las capas geográficas, exactamente igual. Y esto que tenemos acá es la base predial, entonces vamos a colocarle a esta base como nombre base predial. No es necesario que le coloquen la extensión, solamente seleccionar Device Table, guardan, lo dejan en una ruta corta. Yo lo voy a dejar en la carpeta de tablas del taller 3, es donde deberían estar todas las tablas de este proyecto. Vamos a darle OK y él va a exportar todos los registros. Recuerden que eran 7012. Cargamos, acá tenemos los del Excel y acá tenemos los de nuestra nueva tabla DBF. Vamos a ir a esa tabla y vamos a verificar si están los 7012. Acá podemos contar 7012 de 0 a 7011. Entonces él de una vez indexa mi tabla colocándole códigos de 0 a n. Ya tengo los 7012 porque esto arranca con 0, 7012. Y en esta estructura entonces ya puedo solucionar este problema. El problema no lo puedo cambiar acá directamente con el tipo. No puedo cambiar el tipo si ya está definido. Lo que puedo hacer es crear un nuevo campo. Ahora sí puedo crear porque esto ya es un formato editable por sistemas geográficos. Y acá lo que hago es colocar el área construida. Puede ser de esta forma, área CNS. Y vamos a colocarlo. Acá tendríamos enteros, no tenemos decimales. Podríamos utilizar un entero largo, pero generalmente esos campos son dobles cuando estamos ya haciendo operaciones geográficas. Cuando son datos de catastro, en el catastro yo no registro predios con decimales. Siempre se aproxima a el entero más cercano por metros. Área doble, vamos a dar OK. Y ahí una facilidad de estas herramientas es la conversión de tipos. Yo puedo cambiar tipo string a una variable numérica. Acá me le coloca todo 0. Vamos a darle botón derecho calculador de campo y vamos a hacer la conversión de tipos. No es necesario hacer una conversión directa de tipos. Estas herramientas la hacen directamente cuando yo hago una igualdad. Les voy a decir que el campo área CNS que acabé de crear es igual a el área construida. Acá no es necesario colocar float y entre paréntesis, no es necesario hacerlo. Simplemente damos OK. Todo lo que pueda convertir a número lo va a convertir. Acá ya lo convirtió 153, esto era una cadena de texto. Ya tenemos ahora sí los números acá. ¿Qué quiere decir esto? Si yo no tengo nada seleccionado, quiere decir que ya puedo entonces ahora sí volver a mi resumen estadístico, pero ahora desde la tabla DBF y podemos decirle área en metros cuadrados, necesito que me la sume el área de los predios y el área de las construcciones, que es este nuevo campo que es doble. Ahora sí la va a poder sumar. ¿Qué va a tener la tabla de estadística? El resumen de esos dos campos agrupados por tipo. Vamos a volcar esto directamente dentro de taller 3 tablas, que es donde las vamos a poner, y esto lo vamos a guardar como una tabla de DBase, es estadístico, lo vamos a guardar, y esto sería base predial estadística. Y esto sería una estadística a partir de tipo ID. Base predial estadística tipo ID.
guardamos, damos OK, ya tenemos la estadística, es muy rápido hacerla porque la tabla está dentro de formatos geográficos. Y aquí tenemos ya la estadística lista. Abrimos esa tabla y ya tenemos el dato. Y acá, miren, ya tenemos hecha la tarea. De los rurales, en el catastro para el año 2009 teníamos 3.221 y el área en metros cuadrados es este valor que tenemos acá, con una construcción de este valor. ¿Qué quiere decir? Que yo ya puedo hacer a nivel municipal, incluso sin tener las capas y los predios de todo el municipio, puedo analizar cuál es el índice de construcción de ese municipio, el índice global, y lo puedo hacer para la zona rural y para las zonas urbanas. En teoría, las zonas rurales tienen un índice muy bajo, menor que este índice de la zona urbana, y las demás cabeceras urbanas o los centros poblados, que son a partir del código 2, deberían tener una densidad menor. ¿Cómo hacemos ese análisis? Agregamos un campo y el campo lo llamamos índice de densidad por construcción. Va a ser doble, y acá lo que vamos a hacer es tomar el área construida, la vamos a dividir entre el área del predio. Si me da mayor que 1, quiere decir que hay más área construida que el tamaño de los predios. Si me da menor que 1, quiere decir que todavía el área urbana no está completamente construida a nivel predial, sin tener en cuenta las vías, ¿no? Aquí estamos analizando solamente del borde de las manzanas y del borde de las veredas hacia adentro, sin tener en cuenta los corredores viales. Esto no se tiene en cuenta en este análisis que estamos haciendo. Doble, y vamos a hacer el cálculo. Vamos a mirar a ver cuál es el que tiene mayor densidad si tenemos en cuenta todos los predios que están registrados en el catastro. Este análisis incluso no lo estamos haciendo con datos espaciales. No es un análisis de datos espaciales, es un análisis de tablas de atributos. Vamos a utilizar la herramienta calculadora de campo y vamos a tomar el área construida y la vamos a dividir entre el área de la sumatoria de cada tipo. Y vamos a obtener el índice por tipos. Vamos a dar OK. ¿Cuál es el más bajo? El más bajo es el de la zona rural. Miren este índice. Si eso lo multiplicamos por 100, para calcularlo en porcentaje, voy a borrar esta selección. No puedo utilizar esto porque esto es para eliminar entidades seleccionadas. Esto es para eliminar registros seleccionados. Podemos convertir esto a valores porcentuales. Vamos a utilizar el calculador de campo nuevamente y esto lo podemos multiplicar por 100. Generalmente los índices se colocan de 0 a un valor, a 0, a 1, 5, 2, 3, pero acá vamos a hacerlo en relación porcentual para entender un poco mejor. Entonces acá tenemos 1.49%, acá el más denso es el centro poblado 3. Es mucho más denso que el área urbana. Quiere decir que hay un centro poblado en el que se están haciendo más construcciones con más altura que las que se están haciendo en el área urbana principal. Este análisis lo pueden hacer de esta forma. ¿Qué pueden hacer después con esto? Pueden hacer una gráfica. Entonces acá, si quieren hacer una gráfica de índices, vamos a dejarla así en porcentaje. No sería directamente un índice, sería un índice de construcción. Entonces acá podemos hacer una gráfica. Vamos a utilizar gráficas, vamos a utilizar una gráfica simple y podemos utilizar la tabla de la estadística. El campo que vamos a mapear es el de índice y en las X vamos a colocar el tipo. Ya sabemos que los tipos son 0 rurales, 1 cabecera principal, 2, acá hay una pequeña distribución. No le puedo colocar directamente colores variables porque no es una capa. Podría ser acá, ajustando un poco la simbología. Y acá tenemos el análisis de la base catastral. Entonces, cuando les pidan hacer un análisis de datos catastrales, pues no necesitan la capa geográfica como tal, necesitan la tabla de catastro del registro 1, o sea, la tabla que está aquí. Por acá tienen el registro 1 de catastro. Esos datos son los datos que están acá.